Venga, suelo 5. Y dice, empezando. La primera parte de cálculo de arenas, gravas y finos. Venga, ahí tenéis las expresiones que hay que utilizar para calcular porcentaje de arenas, gravas y fracción fina. Venga. Vale, daría esto, 65 de fracción fina, 35 de gruesa, porcentaje de arena 25 y de grava 10.
Vale, no lo voy a hacer porque ya he hecho varios, ya tenemos que avanzar. Vale, entonces, ahora nos encontramos en esta situación. Es un suelo de partículas finas, porque la fracción fina es más, hay más fracción fina que fracción gruesa. Suelo de partículas finas. Fijaros que el hecho de que se le llame suelo de partículas finas no quiere decir que todas las partículas del suelo son finas. No quiere decir eso. Solo quiere decir que hay más partículas finas que gruesas. Pero no que todas son finas, ¿vale? Y al revés también. Vale, entonces estamos en esta rama del flujograma. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, pues en un suelo de partículas finas, que ya lo comenté, pero lo vuelvo a repetir, puede haber partículas inorgánicas, que son las arcillas y los limos, pero también puede haber partículas orgánicas. Porque todas andan en unos tamaños por debajo de esos 0,075 milímetros que nos da el análisis agronométrico portalizado. ¿Cómo distinguirlas? Calculando dos valores del límite líquido. Uno que nosotros llamamos más y otro que nosotros llamamos menos. El más es el que se ha explicado en clase. En este se parte de suelo seco. Por eso hemos puesto lo del más. En la normativa pone que se utiliza el suelo después de su paso por estufa. Bueno, el más quiere decir eso. Después del secado en estufa, ¿vale? Porque trabajamos, cuando se hace el ensayo del límite líquido, lo hacíamos partiendo del suelo seco y luego le echábamos agua destilada. Entonces el suelo ya está seco. Pues le damos más. Porque ese suelo ya ha pasado por estufa. El ensayo del límite líquido menos, ¿cómo se hace? No partimos de un suelo seco al 100%, bastante seco, pero no seco al 100%. Un suelo que no ha pasado por estufa. Es decir, cuando se hace la mezcla, pues mezclamos el suelo, no lo metemos en una estufa, sino que lo dejamos en el laboratorio. En el laboratorio también se seca, no hasta el 100%, pero también se seca. No se seca completamente, pero sí bastante. Entonces, ese suelo, que no se seca en estufa, pero con el que se hace el ensayo de límite líquido, le vamos a llamar el límite líquido menos. ¿Y va a haber diferencia? Va a haber diferencia entre estos dos límites líquidos en función del contenido en materia orgánica. ¿Por qué? Porque cuando pasa por estufa el suelo, la materia orgánica se quema. La materia orgánica desaparece. Entonces, si utilizamos un suelo seco pasado por estufa, cuando saquemos el suelo de la estufa ya no hay esa materia orgánica, se ha volatilizado, eso es el término que se utiliza. Se ha volatilizado, ha desaparecido en ese proceso de calentamiento hasta 100 y pico grados. Entonces, parte de ese suelo desaparece. Sin embargo, al no meterlo en la estufa, pues la materia orgánica no desaparece. Entonces, como no desaparece, nos dará el límite líquido el que tenga de verdad. ¿Vale? Entonces, pues si hay mucha materia orgánica, el límite líquido va a variar mucho de pasado por estufa a no pasado. Si hay poca o ninguna materia orgánica, el límite líquido va a ser el mismo. Entonces, eso de que quememos la materia orgánica cuando la pasamos por estufa hace que varíe el límite líquido. Entonces, cuando no hay materia orgánica porque se quema, el límite líquido es más pequeño que el límite líquido con materia orgánica.
Entonces, este sin materia orgánica es más pequeño que con materia orgánica. Y es por eso que digo, el hecho de que desaparezca la materia orgánica lo que hace es que pues este límite líquido es distinto del límite líquido con materia orgánica. Con materia orgánica el límite líquido sube, ¿vale? Y sin materia orgánica pues el límite líquido es más pequeño. Entonces, esta es la única forma que tenemos para distinguir si lo que predomina en la fracción fina es la materia inorgánica o la materia orgánica. Hacer el ensayo del límite líquido no con dos materiales, pero con un suelo pasado por estufa, con la fracción fina pasada por estufa o sin pasar por estufa. ¿Qué pasa por estufa? Es el de siempre, el que hacemos siempre. Nos daría el límite líquido más. Es el que hacemos siempre. Que la pasamos por estufa nos da otro valor, límite líquido menos. ¿Vale? ¿Quién decide que se haga el de siempre o los dos? Es el técnico de laboratorio el que decide. Entonces, después de la experiencia que tenga, el olor, porque si tiene materia orgánica, va a oler de forma distinta, el tacto, va a decidir si ahí puede haber suficiente materia orgánica como para que cambie el límite líquido. Si decide que no se hace, es decir, si solo tenemos el más, que es el normal, pues eso quiere decir que no hay materia orgánica. ¿Vale? Entonces, en algunos ejercicios aparecerá eso, un suelo de fracción fina, pero el técnico de laboratorio ha decidido que no hay que hacer el ensayo del límite líquido sin secado en estufa. Entonces eso quiere decir que no hay materia orgánica. ¿Queda claro? ¿Se ha entendido? Vale. Entonces, hemos dicho, el límite líquido sin materia orgánica es más pequeño que el límite líquido con materia orgánica. Pero va a haber un punto en que, aunque varíe, esa variación sea suficientemente importante como para tenerla en cuenta. ¿Cuándo? Pues eso lo dice la normativa. Cuando el cociente entre los dos es superior a 0,75, quiere decir que son relativamente parecidos. Y entonces, si son relativamente parecidos, hay poca materia orgánica. Quiere decir que lo que predomina es la inorgánica. Pero si por el contrario hay mucha variación, y esa mucha es que entre el más y el menos, pues es menos de 0,75, esto quiere decir que ha variado mucho el más respecto del menos, entonces la materia orgánica es suficientemente importante y hay que tenerla en cuenta y diremos que la fracción fina es orgánica. ¿Vale? Entonces, si solo nos dan uno de los dos, repito, quiere decir que solo se ha hecho el de siempre, el pasado por estufa. Eso quiere decir que ya hemos asumido que no hay materia orgánica suficiente. Si se dan los dos, tenemos dudas. Y como tenemos dudas, calculamos los dos y hacemos este cociente y en función de lo que nos dé, decidimos. ¿Entendido? Vale. En nuestro caso, vale, esto da 0,71. Entonces estamos en este caso, que el cociente de los dos es 0,75. Fijaros cómo ha variado, de 32 a 45, es bastante variación, de 32 a 45. Entonces, estamos en esta rama del flujograma. Entonces, ¿qué decimos? Que como ha variado bastante, la fracción fina es orgánica. Y ya tenemos la primera letra. La primera letra no va a ser ni C, ni G, ni S, ni M. Va a ser O. O.
Y para seguir haciendo la clasificación del suelo, claro, tenemos los valores del límite líquido. ¿Cuál elegimos? Pues el que se parece más a la realidad en este segundo caso, que es con materia orgánica. Se toma como límite líquido para seguir en el flujograma el límite líquido menos. Y a partir de aquí ya nos iríamos a la hoja 6. ¿Entendido este primer paso para los usos de partículas finas? ¿Alguna duda? Vale. Esto solo viene en la normativa estadounidense, ¿eh? Esto no hay normativa española que lo explique ni nada. Solo en la estadounidense, que es la que especifica en detalle cómo se hace la clasificación. ¿Vale? Vale, pues vamos a la hoja 6. Y esta hoja 6, ¿qué es? Pues mirar la carta de Casagrande. Mirar la carta de Casagrande con los datos que tenemos. Como no cabían todos los nombres en una hoja, pues hemos seleccionado por un lado en esta hoja aquellos que tengan límite líquido menor de 50 y las 7 límite líquido menor de 50, pues son iguales. Lo que pasa es que cambian los nombres. Recordar que con límite líquido menor de 50, la segunda es una L. Y con límite líquido mayor de 50, la segunda es una H. Alto límite líquido, bajo límite líquido. ¿Vale? Pero son iguales. Bien. Y aquí en la carta de Casagrande, lo único que tenemos que hacer es coger el límite líquido, hemos dicho 45, el índice de plasticidad, límite líquido menos límite plástico, 45 menos 23, 22, y con estos dos valores ir a la carta de Casagrande y que nos diga dónde estamos, como hicimos ayer en el suelo 3 también, que tuvimos que ir a la carta de Casagrande para ver qué pasaba con la fracción final. Vale, entonces vamos a la carta de Casagrande y miramos. Límite líquido 45. Índice de plasticidad 22. 10, 20, 22. Estamos por aquí encima. Pero hemos dicho que la primera letra era una O. Entonces la segunda es una L. ¿Vale? O, L. Ya nos lo va a decir el flujograma, ¿eh? Aquí lo único que tenemos que mirar es si estamos por encima o por debajo de la línea A. Hemos hecho 45, 22. Estamos por encima de la línea A. ¿Vale? Pues volvemos al flujograma, hoja 6. Hoja 6. Y estamos por encima de la línea A con I sub P mayor que 7. Hemos visto que da 22. Entonces ponemos por encima de la línea A siendo I sub P mayor que 7. En esa zona estamos. Bien, seguimos el flujograma y bueno, pues aquí simplemente es repetir lo que aparecía en la hoja 1. Este cociente ya lo hemos hecho. Vale, este cociente, límite líquido más entre menos, ya está hecho. Entonces no hay que volver a hacer, sino simplemente elegir en cuál de los dos estamos. Nos daba menos 0,75 y efectivamente es OL, lo que hemos visto en la carta de Casagrande. Es lo que nos tiene que dar, lo que pone en la carta. Entonces, OL, arcilla orgánica. Ese es el nombre. ¿Alguna pregunta? Vale. Y ahora tenemos que ir a la hoja 8. ¿Qué analizamos en la hoja 8? En la hoja 8 analizamos qué pasa con este 35% de fracción gruesa.
porque un 35% es bastante. Entonces, igual resulta que en el nombre del suelo hay que poner algo referido a esa materia gruesa que tenemos, a esa fracción gruesa que tenemos. Eso nos lo va a decir la hoja 8. ¿Vale? Entonces, vamos a la hoja 8. La 7. La 8 es esta. Vale, la hoja 8. La hoja 8 está hecha para un único tipo de suelo de partículas finas. Solo está hecha para este suelo. Para el resto de suelos de partículas finas es exactamente igual. Lo que tenemos que ver es lo que entra y lo que sale. Entonces vamos a ver cómo es eso de que lo que entra y lo que sale, ¿vale? Voy a la hoja 8. Bueno, aquí no lo he puesto, pero una vez que hemos hecho fracción fina orgánica, límite líquido igual a 45, iremos a la hoja 6, hemos dicho. Y en la hoja 6 hacemos esto y después vamos a la hoja 8. Entonces en la hoja 8, como digo, miramos la fracción gruesa. Fracción gruesa, la nuestra es el 35%. Estamos aquí, entre el 50 y el 30. Entonces, estamos ahí, entre el 50 y el 30. Estamos aquí. Ahora miramos qué pasa con el porcentaje de arena y el porcentaje de grava. Porcentaje de arena 25, de grava 10. Entonces, estamos aquí. El de arena es mayor que el de grava. Porcentaje de arena, que es el 25%, es mayor que el porcentaje de grava, que es el 10. Y por último, con porcentaje, una vez que hemos visto que el de arena es mayor que el de grava, vemos qué pasa con el de grava. El de grava es menor del 15%. El de grava es menor del 15%. El porcentaje de grava es el 10%, menor del 15%. Vale, entonces, esta hoja, como he dicho, está hecha para un único suelo de partículas finas, cuando tenemos un montón. Entonces lo que tenemos que ver es lo que entra y lo que sale. Aquí, si hubiéramos entrado con ml limo, haciendo nuestro recorrido por aquí, hubiéramos salido con ml limo, lo mismo, arenoso. Esta es la diferencia, esta es la salida que tenemos. Añadirle arenoso. Como en nuestro caso no tenemos ml limo, sino que tenemos OL arcilla orgánica, si aquí hubiéramos entrado con OL arcilla orgánica, haciendo esto con la fracción gruesa, hubiéramos salido también por aquí, pero añadiendo solo arenoso. Entonces, eso es lo que tenemos que añadir. Entonces, con todo esto, añadimos OL arcilla orgánica arenoso. Y este sería el nombre definitivo de este suelo. ¿Se ha entendido lo de la hoja 8? Porque en el examen, si yo pongo esto, va a haber gente que me va a dar como resultado del sistema, de la clasificación del suelo, me va a decir que es un ml limo arenoso. Entonces tiene un 0 ahí, ¿vale? Directamente. No me vale lo de antes, no me vale, es un 0 directo. Directo, ¿eh? Sin pensar, ya estáis avisados. Entonces, recordar que esta hoja 8 solo vale para... está hecha solo para ml limo, pero lo que nos interesa es la diferencia entre lo que meto y lo que me sale. Me saldrá o arenoso, arenoso con grava,
gravoso con arena, con grava o lo mismo. ¿Vale? Entonces, cojo mi suelo, lo meto aquí y veo la diferencia. ¿Vale? Por eso en la hoja 6 y en la 7 también, aquí abajo, nosotros hemos llegado aquí, ¿no? Arcilla orgánica, hoja 8 con el superíndice 5. Pone el resto del diagrama, hoja 8, es igual que el del ML Limo. La hoja 8 es del ML Limo. Únicamente hay que sustituir ML Limo por lo que tenemos, OL arcilla orgánica. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. Vale, pues vamos a hacer el suelo 7. Venga, hoja 1.
Vale, entonces, como antes, ¿no? Como la fracción fina es mayor que la fracción gruesa, tenemos un suelo de partículas finas. Entonces, para ver qué predomina en la fracción fina, hacemos otra vez el cociente entre el límite líquido más y el límite líquido menos. Pero 91, que ahora sale mayor que 0,75. Es al contrario que antes. Entonces ahora estamos en este caso, lo cual nos indica que la materia orgánica no es suficientemente importante. Existe, porque ha cambiado el límite líquido, pero no es suficientemente importante conforme nos indica la normativa. Entonces, diremos que la fracción fina es inorgánica, P o M, y tomaremos como límite líquido el más. Tomaremos el más, ¿vale? Aunque el otro sería más exacto, el que se toma es el más porque no consideramos la fracción orgánica suficientemente importante. Tomamos el más, que es 82. Y nos vamos a la hoja 6. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale, en la hoja 6, ya la hemos visto antes. Como no cabía, la habíamos dividido en dos. En la hoja 6, como el límite líquido es mayor de 50, nos manda directamente a la hoja 7. Y la hoja 7 es otra vez la carta de Casagrande. Entonces, carta de Casagrande. La carta de Casagrande tenemos que entrar con el límite líquido y el índice de plasticidad. ¿Vale? Y vamos a la carta de Casagrande, vamos a ver dónde nos da. Con 82 y 24
pues claramente nos da por debajo de la línea A. 82 y 24 estaría por aquí más o menos. Nos da por debajo de la línea A. Entonces, por debajo de la línea A sería este caso. Vale, por debajo de la línea A, este cociente veis que otra vez aparece igual que antes, pero ya lo hemos hecho. No hace falta volver a hacerlo porque nos daba 0,91. Estamos aquí. Entonces es MH limo elástico. ¿Vale? Y entonces, pues otra vez vamos a la hoja 8, porque en la hoja 8 tenemos que ver qué pasa con esta fracción gruesa. Fijaros que aquí tenemos un montón de fracción gruesa, ¿eh? El 45%. Muchísimo. Vale, vamos a la hoja 8. Y hacemos igual que antes. Tenemos que ver la diferencia entre cómo entramos y cómo salimos. En este caso, en la hoja 8 ya lo he dicho, entramos con M de limo, lo que nos interesa es la diferencia, cómo salimos. Vale, entonces, primero, fracción gruesa. Está entre el 50 y el 30. Al igual que antes, estamos en la rama izquierda de la hoja. Luego comparamos arena y grava. Ahora nos sale que hay más grava que arena. Porcentaje de grava menos porcentaje de arena. Y que el porcentaje de arena es el 15, o sea que estamos aquí. Justo el 15. Entonces, nos daría, como digo, la diferencia es lo que nos importa. Entramos con M de limo. Si hubiéramos entrado con M de limo, saldríamos con M de limo, añadiéndole gravoso con arena, y esto es lo que hay que añadir al nuestro. Entonces sería limo elástico, gravoso con arena. En la línea de abajo le hemos añadido en esta hoja 8. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale, pues con esto, el sistema unificado es lo que hay. O sea, igual hacemos algún ejercicio más, pero con esto sería suficiente. Igual hacemos uno completo, los que tenéis, pero bueno, no es. Bueno, las siguientes dos hojas no las vamos a dar porque tampoco aportan mucho, entonces estas las vamos a quitar. Tampoco aportan información muy importante, entonces lo dejamos. Esto... Esta olvidaros y esta también.
Vais a dormir igual de bien, aunque no las demos. Vale, entonces vamos a pasar a cómo clasifica los suelos el código técnico de la edificación. Hemos visto ya el sistema unificado, que es el que se usa en la práctica. Vale, este no se usa, pero como viene en el código técnico de la edificación, lo vamos a comentar. Es esta hoja, no tiene más. Entonces, en el código técnico de la edificación, el documento básico sobre estructura de cimientos, que es el que usamos en esta asignatura, pues hay una tabla, la de 20, que se titula, la de 21, que se titula Denominación matizada de suelos granulares, mal puesto, debería poner de suelos de partículas gruesas,